Muy buenas noches. Qué bueno encontrarnos esta noche para hablar de un tema de vital importancia. Vamos a hablar del perdón y de esta manera aprovechar esta instancia también para poder ayudar a dos comunidades que nos necesitan. ¿Por qué hemos elegido el tema del perdón? Bueno, porque el perdón tiene que ver con la relación conmigo mismo, porque el perdón tiene que ver con las relaciones con los que quiero, porque el perdón tiene que ver con nuestras relaciones en todas las comunidades a las cuales pertenecemos, también nuestra relación eh, como país, como iglesia, eh, todas las comunidades a las que pertenecemos, todas las relaciones que establecemos tienen que ver con el perdón. Y hoy día vamos a hacer eh, dos invitaciones en ese sentido. Vamos a hacer una invitación a hablar de pedir perdón, que se habla bastante menos que de perdonar. Entonces vamos a tratar de abrir estos dos espacios. ¿Qué significa pedir perdón? ¿Qué significa perdonar? ¿Por qué nos cuestan? ¿Por qué son tan importantes? Y en ese sentido vamos a empezar hablando de qué significa el perdón. Y me gusta muchísimo partir con la etimología, porque siempre las palabras, sobre todo los conceptos muy importantes, son muy ricos en su etimología. Y etimológicamente la palabra perdón significa don total, dar abundantemente. ¿Y qué estamos hablando? ¿Qué estamos pidiendo cuando pedimos perdón? ¿Qué estamos pidiendo que se nos dé? ¿Y qué estamos buscando dar cuando finalmente nos decidimos a perdonar? Dar abundantemente. Y el perdón es un acto a través del cual le pedimos el, este don a otro por un daño que le hemos causado. Déjame mostrarte, en el fondo le decimos, déjame mostrarte que no soy solo el que te causó un dolor, que puedo amar, eh, que cometo errores, que soy pobre en el amor. Y también es un acto por el cual le damos al otro el don de liberarlo de la venganza y de querer para el otro lo mejor, eh, aun cuando me haya causado dolor. Y este es un concepto de Jutta Burggraff, que es una filósofa. eh, y Robert Spemann dice que es decirle al otro, eres mejor que el acto por el cual me has dañado. Entonces, por eso es un don, porque yo en el fondo pido para mí la restitución en mi dignidad, le doy al otro la restitución en su dignidad, de personas que cometiendo errores aún tienen capacidad de grandeza. Y también es algo que nos damos a nosotros mismos, que es liberarnos del resentimiento por la herida que nos han causado. Aquí hay una cita de Albert Camus, un escritor francés, premio Nobel de literatura, que le escribe en el fondo a los hombres a los que han participado en la matanza en el Holocausto. Y les dice así, le dice, y a pesar de ustedes los seguiré llamando hombres. Nos esforzamos en respetar en ustedes lo que ustedes no respetaban en los demás. Y, y en el fondo es decirnos mutuamente que estamos por encima de nuestros peores errores, porque si no estamos por encima de nuestros errores, las personas son consideradas irredimibles. Y como nos condenamos como a una pena de muerte o a cadena perpetua, metafórica o literalmente hablando. Eh, y vamos a ver por qué. ¿Por qué la falta de perdón muchas veces es una condena a nosotros mismos o al otro? Y cómo afecta eso. Eh, que hay varias cosas que tienen que ver con el perdonar. Hay personas, decía, de hecho un autor decía, hay gente que parece muy magnánima porque, porque en el fondo perdona muy fácilmente, pero hay veces que ese perdonar fácilmente significa no ver el daño. Y, y hay dos razones por las cuales solemos los seres humanos no ver el daño. Em, Pasar de largo un daño, omisiones o negligencia en el amor no es perdonar.
podemos eludir el daño para no entrar en conflicto. Ya vamos a hablar de esto, pero fundamentalmente para no entrar en conflicto con el otro, para no decirle, mira, esto me hiere, esto me ha herido, para no mostrarme tan frágil de que las cosas me duelen y me hieren, o para no entrar en conflicto porque esa persona muchas veces no me va a devolver un perdón, me equivoqué, sino se va a defender, me va a culpar a mí. Entonces, para no entrar en ese conflicto, podemos evitar ver el daño. También podemos eludir el daño para no dolernos de las heridas, también lo vamos a conversar, pero en el fondo hay personas, o todos nosotros podemos hacerlo, que idealizamos ciertos aspectos de nuestra vida para no dolernos. Eh, y hay que entender que las heridas más grandes son las causadas en una relación de amor. Las heridas más grandes son entre hermanos, de padres a hijos, de hijos a padres, entre amigos, entre marido y mujer, para que veamos, lo vamos a ver claramente. Hay un dicho árabe que dice que el único dolor que destruye más que el hierro es la injusticia que procede de nuestros familiares. Me gustaría decirlo también de otra manera, que no hay nada que hiera más que el desamor de las personas de las cuales esperamos amor. Y en este sentido, mm, dice Santo Tomás, que es tan problemático enojarse injustamente como no enojarse justamente. O sea, cuando de repente se comete una injusticia contra nosotros, o nosotros cometemos una injusticia con otro, lo que es importante primero es el enojo. O sea, se ha cometido una injusticia, eso tiene que despertar, tiene que despertarnos. Reacciones naturales ante el dolor que otros nos han causado. Vamos a ver después reacciones naturales ante el dolor que nosotros causamos a otros. Primero que nada, como estamos hablando, la rabia. Se ha cometido un acto injusto, la injusticia mueve la rabia porque activa la restitución y la venganza como forma de justicia, porque acuérdense que es como lo más básico, es lo más, en el fondo por algo existía la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. En el fondo yo quiero, y si uno piensa en los niños, como en la, no sé, quinto, sexto, séptimo básico, y que están absolutamente en esta forma de ver la justicia y de lo correcto es si otro me empujó, yo lo empujo, si el otro me tiró la mochila por la ventana, yo también le tiro la mochila por la ventana. Bueno, esa forma de mirar la restitución como una forma de justicia es absolutamente natural en el ser humano, pero vamos a ver cómo vamos a ir más allá de esa reacción natural. Dolor. Ha habido una pérdida de amor, una pérdida de saberme amado. Eso también es una reacción propia cuando alguien nos ha causado un dolor. Duda. ¿Me habrá querido alguna vez? ¿Realmente me quiere? Todo lo que me dice en otro momento es verdad. Pero ¿cómo una persona que dice que me quiere tanto me puede decir algo tan hiriente? Y en algunas personas, y sobre todo en personas que han tenido más heridas en el amor, puede venir algún grado de vergüenza, no sentirme digno de amor. Eso ya es bien doloroso, pero también necesitamos hablar de eso porque también sucede. ¿A quién y por qué pedimos perdón? Eh, a Dios, a otros, a nosotros mismos, en nombre de otros a veces. Y esto es bien, no me voy a detener un segundo porque esto es menos obvio. Hay veces que una persona que yo quiero le ha causado un dolor a otro. Me ha tocado en qué casos, por ejemplo. Un hijo nuestro o una hija nuestra ha causado un dolor, una traición, un dolor grande a su marido, a su mujer. Y él no está dispuesto a pedir perdón. No lo piden, muchas veces no reconoce el error. Yo puedo ir a pedir perdón en nombre de mi hijo, en nombre de nuestra familia. ¿Por qué? Porque yo no lo crié así, como me dijo una vez una madre, que este era el caso que había pasado. Ita, no lo eduqué para esto, no lo eduqué para esto, no lo formé para esto. Esto no era el ambiente de nuestra familia, esto me duele atroz y me duele sobre todo el dolor causado a mi nuera y a mis nietos. Por eso que el pedir perdón a nombre de otro puede también ser restaurador para el que lo oye. Bueno,
La Iglesia ha pedido perdón en nombre de actos injustos cometidos. Hay muchas instituciones que han pedido perdón en nombre de otros, pero yo también voy a llevarlo al plano personal. También en el plano personal a veces podemos pedir perdón en nombre de otros. Eh, una vez me tocó un caso también de una madre que escribió un mail de algo que había pasado con su hijo. Su hijo había sido molestado, vejado, eh, una cosa bastante dura. Y lo escribió y dijo, algunos de los compañeros, que eran los hijos nuestros, no hicieron, vieron esto y no hicieron nada. Y bueno, yo le escribí un mail pidiéndole perdón en nombre de mi hijo por supuesto había que hablarlo con él. Eh, Muchas personas no respondieron así. Esto es agregar un doble dolor. Podemos pedir perdón en nombre de otro. Eh, ¿A quién perdonamos? Al otro, a la vida, a Dios. Ya vamos a profundizar en esto. ¿Y por qué perdonamos a Dios? No porque Dios sea culpable, sino que porque lo hemos culpado. Y el culpar a Dios del mal en el mundo, eh, dice Susana Tamoro, que es el mal en el mundo una de las tentaciones más grandes al ateísmo. Y los seres humanos muchas veces clama al cielo. Eh, de hecho, Benedicto XVI, cuando entra a Auschwitz, le dice, Señor, ¿dónde estabas? Porque clama al cielo tanto dolor. Y uno entonces, a ese Dios que es bueno y todopoderoso, no dice cómo. Lo culpa. También culpamos a la vida porque ocurren tragedias incomprensibles. Hay tragedias incomprensibles, hay cosas que no, no nos entran en la cabeza. No tenemos a quién culpar. Eh, Son accidentes, tragedias incomprensibles que muchas veces buscamos culpar, buscamos responsables y no hay. La vida es así, tiene esa tragedia. Y vamos a hablar hoy día de perdones por faltas cotidianas al amor, perdonar por actos que son una traición al amor o a la confianza. Y existe también la posibilidad del perdón a actos que podríamos considerar justamente imperdonables, lo último que vamos a hablar de lo imperdonable. Y el perdón solo tiene sentido cuando alguien ha recibido un daño objetivo de otro o cuando hemos causado un daño objetivo a otro, cosa que vamos a ver cómo tratar de buscar esa mayor objetividad. Y me interesa mucho, este es un experimento de un psicólogo, de Roy Baumeister, que a las mismas personas se les pidió que relataran episodios en sus vidas donde habían sido víctimas, donde otros los habían dañado, hecho doler, y episodios en sus vidas donde habían herido a otros. La misma persona tuvo que relatar 10 episodios de haber sido herido, 10 episodios de haber herido. Miren lo que sucedió. La misma persona. Lo sorprendente fue que en todos los casos que las personas habían herido a otros, las personas tendían a justificarse, minimizando el hecho, explicando circunstancias atenuantes, etc. En el caso que habían sido heridas, tendían a culpar al otro, a no aceptar ninguna justificación, ni circunstancia atenuante, ni menos ninguna responsabilidad propia. Interesante esto, porque esta es la dinámica propia del ser humano. O sea, tendemos a justificarnos más cuando herimos y a culpar más cuando nos hieren. Hay que entender que así funcionamos. Vamos a ver cómo esto que hoy día vamos a conversar se trata de ir en contra de esta eh, tendencia tan natural. ¿Cuáles son los riesgos más grandes de no perdonar ni pedir perdón? Entre muchos otros, porque vamos a ver mucho a lo largo de la charla, eh, el resentimiento en mí o en el otro a quien he causado daño. O sea, si yo causo un daño, voy a generar muchas veces resentimiento. Si a mí me han causado daño, se va a activar en mí muchas veces el resentimiento. Vamos a ver cómo liberarnos, renunciar al resentimiento. El victimismo. Vamos a ver qué es el victimismo y cómo se renuncia a él. También consecuencias de no perdonar ni pedir perdón son el extrañamiento, y me gustaría detener un segundo en esta palabra. Carl Pillemer, en un libro que se llama Fault Lines, lamentablemente no sé si está traducido, pero busquen a Carl Pillemer. Él
tiene varios libros. Uno de ellos que entrevistó a matrimonios que se declaraban, o sea, que se decían felices, que llevaban 40, 50, 60, 70 años de matrimonio, y les preguntó cuáles eran los secretos de un matrimonio feliz. Fue precioso, digamos, los secretos de este matrimonio feliz. Y se llama 30 lecciones de amor. Y después escribió otro que se llama 30 lecciones de sabiduría, entrevistando a viejos sabios, viejos y viejas sabias. Pero a partir de estas historias, él se dio cuenta que en todas estas historias se fue encontrando con un fenómeno que él llamó el extrañamiento. Vale decir, cuando en las familias se produce una distancia, una ruptura, un quiebre que hace que dos hermanos no se hablen en años, que, que, mm, que, un, que, un, que los sobrinos no vean a sus tíos en años. O sea, se producen circunstancias de extrañamiento. Hay gente que pierde a sus abuelos, en estas situaciones nos alejamos y entonces él decidió estudiar cuán frecuente era esto en Estados Unidos. Hizo un estudio de esto. Él también tenía una situación de extrañamiento en su propia familia y encontró que era tan frecuente como una en cada 4 familias. Entonces, y detrás de esa historia de extrañamiento siempre hay una historia de una herida no perdonada, una herida sobre la cual no se pide perdón. Y él cuenta en ese libro, es un libro tremendamente positivo, muchas historias de reconciliación. Y a mí me fascina una película que vi hace muchos años, donde un hermano no se ha hablado con otro en 40 años, pero descubre que se está muriendo y entonces él no tiene cómo ir a ver al hermano y decide sacar su tractorcito de cortar pasto y empieza el viaje de los kilómetros que lo separan de su hermano, porque dice, yo no puedo, no puede morirse mi hermano sin que hayamos vuelto a hablar. Eso es. Entonces, alejamiento, distanciamiento, ruptura. Y también otra consecuencia, ya vamos a profundizar en ella, es no mostrar nuestro cambio ni abrirnos a que el otro pueda cambiar. Abrirnos a que yo o el otro somos más que nuestros más grandes errores. Vamos a empezar con el pedir perdón. Vamos a terminar con el perdonar. Una de las frases más frecuentes que me suceden a mí en la terapia es que él o ella nunca me ha pedido perdón. Mi papá nunca pide perdón, mi mamá nunca pide perdón, mi hermano nunca pide perdón, mi marido nunca pide perdón, mi mujer nunca pide perdón. ¿Por qué hay tanta gente que nunca pide perdón? ¿Por qué nos cuesta tanto pedir perdón? Y una de las razones más importantes de por qué nos cuesta tanto pedir perdón es porque nos justificamos, porque culpamos al otro de lo que hemos hecho. Y pedir perdón profundo a tiempo por lo grande y por lo pequeño restaura relaciones, allana caminos, evita quiebres, rencor y resentimiento. Y restaura la confianza en el amor. Entonces vamos aquí a ver primero la dinámica de la culpa, porque para pedir perdón, yo primero que nada tengo que identificar que he causado un daño al otro. Y la culpa surge de la empatía. Eh, la empatía es sentir con el otro, es ver su dolor y sentirlo, sentir su sufrimiento y atribuirnos alguna o toda responsabilidad por ese sufrimiento. Y sin empatía no hay culpa, eso es bien importante. De hecho, lo más tremendo de los psicópatas es que justamente lo que no sienten es culpa. Si tuviésemos más tiempo, les contaría la historia de un experimento que se ha hecho en la Universidad de Londres con gente que estaba encarcelada por psicopatía. Y cómo se dieron cuenta que lograban activar la empatía. Pero en personas que le costaba mucho activar la empatía. Pero una vez que lo lograba activar la empatía, las personas empezaban a entrar en el dolor de lo que habían hecho. Em, Eso es importantísimo. Por eso es tan importante educar en la empatía, educarnos y educar a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros nietos,
en la empatía, en este sentir el dolor del otro, em, ya sea que yo tenga una responsabilidad o que me asuma una responsabilidad por aliviarle ese dolor, aunque yo no haya sido culpable de ese dolor. Podemos disminuir la culpa en la medida que justificamos o disminuimos nuestra responsabilidad por el sufrimiento causado a otro. Y si quieren ya entrar más profundo en este, en este plano, valdría la pena leerse un libro de Alberto Bandura que se llama como La falta de compromiso moral, Moral Disengagement, que en el fondo cuenta la historia de cómo los seres humanos, para poder, cómo vamos justificando y desinvolucrándonos ética moralmente al otro, porque si no les podríamos causar tanto daño. O sea, para poder haber causado el daño que se produjo en, contra los judíos en Europa en el Holocausto, primero hubo que disminuirle su condición de ser humano. Cuando los Hutus y los Tutsis en Ruanda los matan a machetazos, había que decir que primero se dijo durante meses que eran cucarachas. Entonces, entendamos, tenemos que disminuir la dignidad del otro para dañarlo. Y en ese sentido es muy importante justamente activar la mayor empatía y el mayor respeto por la dignidad del otro. No hay justificación para causar daño. La culpa muchas veces no nos la atribuimos porque no hemos tenido la intención de dañar al otro. Esto es muy profundo, pero eso es uno de los errores más comunes que cometemos. La intención de dañar no es tan común. El herir al otro que amamos, con el cual convivimos, es de todos los días. Entonces muchas veces digo, creo que no tengo que pedir perdón porque yo no te quería causar ese dolor. No, si yo estaba estresado, me desahogué, es que tú me dijiste eso primero. Eso es lo más común entre nosotros. Y no importa que no hayas tenido intención de dañar, porque si yo me caigo arriba tuyo y te boto, no tuve ninguna intención de caerme arriba tuyo y botarte, pero te tengo que pedir perdón, recogerte, decir perdona, te causé, te hice algún daño, te causé algo, te hice, ¿dónde te pegaste? Fui torpe, perdón. Eso en el amor deberíamos tenerlo muchísimo más claro. Pisamos callos, empujamos al otro metafóricamente hablando, tenemos gestos pesados, tenemos la mirada que mata, tenemos gestos de desdén, tenemos la impaciencia, la crítica, las faltas de delicadeza, las faltas de respuesta. Yo, si hay una cosa que creo que de las cosas que producen dolor en, entre las que amamos, es que yo te hablo y tú no me contestas. O seguiste mirando el teléfono, seguiste leyendo el diario, te pedí que me leyeras esto y no lo hiciste, te pedí que por favor me ayudaras con esto y no me ayudaste. La falta de respuesta mm, hacia los que amamos es muchas veces un dolor muy grande. La no disponibilidad al otro son heridas comunes no intencionales. Muchas veces no son intencionales, a veces sí. Eso es otro departamento, como dice una amiga mía. Y en ese sentido, podemos también ser conscientes de cómo hiere nuestro lenguaje no verbal. No saludar al otro, no acercarme al otro. Bueno, hay mucho. Quisiera hablar también del pecado por omisión, porque generalmente este también es que también lo tendemos a ver como más importante el herir a otro y como menos importante las faltas por omisión. Pero no es tan poco importante. Faltarle al amor, faltar a lo que el otro espera solo de nosotros o especialmente de nosotros, y me voy a detener en un par de historias. Hace muchos años atrás, a unas personas que yo conocía estaban de viaje y un hijo de ellos tuvo un accidente y estuvo en la clínica, estaba muriéndose. Y el íntimo amigo del padre no fue a la clínica. Y después no fue al funeral del hijo de su amigo. Y después nunca más apareció.
Y entonces este hombre decía, justamente decía, yo tuve dos muertes al mismo tiempo. La muerte de mi hijo, trágica, dolorosa, eh, pero la muerte de mi amigo, que mi amigo me haya faltado en ese momento en que yo más lo necesitaba, eso no lo puedo comprender y me causa un dolor muy grande. Y entonces no es poca cosa faltarle a la promesa propia del matrimonio, de la paternidad, de la fraternidad, y promesa también implícita en la amistad, como en el caso que acabo de relatar. Y les recomiendo el testimonio de Ana María Belón, que es una española superviviente del tsunami que se produjo en Tailandia, que cuenta que ella está en el hospital y de repente se da cuenta que hay una noruega que está ahí herida, pero necesita ir al baño y ve a otra mujer que está acompañando a su novio, que tiene una herida menor, y eh, le dice, oye, ¿tú la podrías ayudar a ir al baño? Entonces la otra le contesta una pachotada, le dice, pero ¿no ves que estoy aquí acompañando a mi novio? Y entonces ella dice, mi reacción hubiera sido, qué egoísta. Pero también hay que pensar, y a mí me abrió con esto una luz y por eso se las comento hoy día, que muchas veces detrás de eso aparente egoísmo hay un gran miedo. ¿Y cuáles son los miedos? No poder acompañar en el dolor, no saber qué hacer, no saber qué decir, no. Eso es una torpeza muy propia de los seres humanos. Sobre todo frente a los grandes dolores, también frente a los chicos. Siempre podemos hacer algo ante un gran dolor o ante un pequeño dolor. No podemos estar crucificados con Cristo, pero claramente podemos estar al pie de la cruz. Y al pie de la cruz había muy poco. La, la madre, la amiga del alma, el amigo del alma, la amiga de la mamá, gracias por las amigas de las madres. Habían 4 personas a los pies de la cruz, porque es difícil, duro estar al pie de la cruz. Nos sentimos torpes, sentimos que no vamos a hacer nada, que no vamos a aliviar nada. Y eso yo creo que es una de las trampas y de las mentiras más grandes que nos podemos contar. Siempre podemos hacer algo. No podemos hacerlo todo, no podemos bajarlo de su cruz, pero tampoco podemos hacer nada. Siempre podemos hacer algo. Y acompañar en la cruz con cariño es lo que la gente más agradece. Por eso el pecado de omisión es tan importante, eh, porque faltamos al amor. eh, y el otro que espera de nosotros ese amor, bueno, se duele, porque pasa con, no sé, me ha tocado varias veces, por ejemplo, una mujer pierde a su madre, un marido pierde su trabajo o está en conflicto en su trabajo y su mujer y su marido no saben acompañarlo en ese dolor, no lo acompañan, no le preguntan, no lo dice, viejo, estás muy angustiado, y no le dice, ¿cuánto te duele lo que está pasando tu mamá? Nos quedamos fuera del al que más queremos. Eso es un temazo. Y por eso es que hemos hablado hoy día de la omisión. La omisión es una herida bastante frecuente. Y esta es una frase de la Madre Teresa que una vez alguien le dijo con respecto a su trabajo en la India, de los moribundos, de los leprosos, bueno, y su trabajo en el mundo. Le dijo, pero madre, le dijo, lo que usted hace es una gota de agua en el océano. O sea, lo que ella respondió, a lo mejor lo que yo hago es solo una gota de agua en el océano, pero si al océano le faltara esa gota, sería distinto. Entonces, eso tiene que ver con esta como profundo compromiso que siempre podemos hacer algo. Lo que hiere y cómo nos justificamos. Vamos a tratar de entender cuál es la base de la autojustificación, que lo vamos a llamar disonancia cognitiva, y vamos a entender por qué sucede esto. Y es importante resistir la seducción de la autojustificación. La autojustificación es una seducción. Eh, y endurece nuestros corazones contra las súplicas de la empatía. Eh, la autojustificación
que erosionan las relaciones, no es la típica que hacemos para justificar un error tonto, ay, se me olvidó, me quedé dormido, todas esas estupideces que nos decimos para justificar errores tontos, sino cuando nos autojustificamos por cómo somos. ¿Por qué? Porque necesitamos proteger nuestro sentido de valor. Y otras personas, de alguna manera, creemos que aceptar nuestro error es una muestra de debilidad, de imperfección. Eh, ya más grave, la autojustificación es cuando necesito decir que yo estoy bien, que necesito tener siempre la razón. Eh, y, y la otra es que ya aún ya más inmadura es cuando yo puedo estar mal, pero yo soy así y me tienes que, no tengo por qué cambiar, y te me tienes que aceptar como soy. Vamos en distintos grados de faltas de madurez. O sea, toda justificación es una falta de madurez afectiva en adultos. Los niños, por supuesto, lo vamos a entender como una falta de madurez propia de la infancia, pero es importantísimo eh, ir trabajando esto desde muy chiquitito, porque los niños tienen mucho más conciencia moral y del bien y del mal de la que creemos. Eh, un niño que ha sido cruel muchas veces lo sabe. Puede justificarse, pero en el fondo de su corazón lo sabe. La peor combinación, y esta la llama, hay una autora, la Carol Travis, dice que y John Gottman también lo dice, que esto es el asesino del amor. La combinación de autojustificación y culpar al otro. La autojustificación es para resolver esta disonancia, voy a explicar lo que es. Como no podemos resistir la incomodidad de aceptar que nos equivocamos, pasamos a justificarnos culpando al otro o a las circunstancias. Y esa es la clave para justificarnos, echar la culpa al otro. ¿Por qué fuiste tan pesado? Ay, pero tú también fuiste pesado. Pero ¿por qué no me grites? Ay, pero tú no te das cuenta que siempre estás gritando. ¿Cómo se llama? De nuevo llegaste impuntual. ¿Por qué me haces siempre esperar? Ay, pero ¿te acuerdas cuando me hiciste? Bueno, estamos en eso, ay no, pero es que tú no me avisaste, tú no me llamaste, tú no me dijiste, tú no te acordaste, entonces nos justificamos culpando al otro. Eh, Justificar los míos por circunstancias atenuantes y, y, y justificar lo mío por circunstancia atenuante y culpar al otro por rasgo de personalidad. Eso ya vamos, o sea, lo mío es justificable con llamar a vida y el otro es porque él es así, el egoísta, es avaro, histérica, siempre tira para su lado, egocéntrica, etcétera. O sea, lo mío lo justifico por circunstancias atenuantes, estoy estresado, estoy angustiado, no lo estaba pasando bien, me siento mal, y al otro lo atribuyo a rasgos de personalidad. Esas son las combinaciones asesinas del amor, especialmente asesinas del amor matrimonial. Eh, y lo contrario funciona muchísimo mejor. Buscar para el otro un cierto grado de justificación, tratar de comprender qué le pasa, por qué lo puede haber hecho, y, y, y en mis temas mayores, por supuesto, buscar la posibilidad de cambiar. Y como decíamos, la justificación de mis actos y culpar al otro son signos de madurez efectiva y pueden tener muchas raíces, voy a mencionar solo dos. Personas que han sido muy criticadas y que en el fondo siempre cualquier error significó una pérdida de su valor como persona, una pérdida del amor, o por el contrario, personas muy regalonas, poco corregidas, que siempre se les justificó. Eh, Ambas dos pueden llevar a esta justificación. Yo diría que en todo caso las personas muy justificadas y poco corregidas suelen a veces tener peor eh, madurez o más difícil porque no se desarrolla un sentido moral que las personas muy criticadas. Muchas veces las personas muy criticadas pueden tener un mayor sentido moral y por eso mismo se sienten mal y se justifican más. Así que interesante. ¿Cómo corregir? ¿Cómo corregirnos? ¿Cómo quejarnos? También no cabe hoy día en esta charla, pero son temas. Eh, ¿Qué es una disonancia cognitiva? Son dos realidades o creencias que son disonantes, que
que en el fondo suenan mal juntas, que no puedo integrar. Un ejemplo, yo la quiero, pero ella me dice que la trato mal. ¿Cómo la voy a tratar mal si la quiero? Y les quiero contar, un día yo estaba aquí con un hombre que objetivamente quería a su mujer, y su mujer sabía que él la quería, pero en muchas situaciones la trataba mal. Era muy crítico, pesado con ella frente a los errores, no le dejaba pasar una. Entonces estábamos sentados aquí, él y yo entonces yo le decía, bueno, entonces me dice, pero Ita, ¿cómo la voy a tratar mal si la quiero? Pero en esta situación, esto, ¿es tratarla mal? Sí, pero yo la quiero. Sí, pero esta otra situación, ¿es tratarla mal? Sí, pero yo la quiero. Y estuvimos así en este ping-pong un ratito hasta que me dijo, cuando la trato así, no la quiero. Lo que me quiso decir, claro, cuando la trato así no es un acto de amor, es un acto de desamor. Y nos cuesta mucho integrar eso, que a los que queremos podemos realizar actos de desamor hacia ellos. Otra disonancia típica. Yo hice lo que más pude, hice todo lo que pude por. Hay veces, yo he hecho todo, 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 todo. Y nos cuesta mucho integrar que a veces hay bien todavía muchas otras cosas que hubiéramos podido hacer. Eh, bueno, con esto no quiero decir que esta disonancia, hay gente que ha entregado mucho más, como dice San Alberto Hurtado, ha dado hasta que duele. Pero hay veces que no hemos dado hasta que duele, pero queremos creer que hemos dado hasta que duele. Quiero a mi hijo, pero él se siente rechazado, criticado. Eso también es otra disonancia, que me cuesta mucho integrar, pero si yo lo quiero. Ay, ¿cómo puede decir que se siente poco querido? Bueno, es que si lo criticas todo el día, ¿qué se va a sentir tan querido? Como decía San Juan Bosco, no importa cuánto ames a un niño o un joven, lo importante también es que él se sienta querido. Entonces, muchas veces queremos, pero es tal lo que criticamos que el otro no se va a sentir muy querido. Otra disonancia, ya está, yo creo que representa a demasiada gente, dice, quiero a mi marido y mujer, pero hace cosas que me vuelven loco, hace cosas que me cargan, absolutamente. Entonces, perdón, la clave para lo disonante, es que no, es que me voy a retroceder. Esta es otra disonancia, culpar al otro por mi falta de desarrollo. Y esto suele darse más en personas ya más en la cincuentena, y también a veces en los jóvenes, que en el fondo decimos que otros han detenido nuestro desarrollo. Y nos cuesta mucho asumir la responsabilidad por ese desarrollo, que nosotros no hemos tomado la responsabilidad en nuestras manos. Entonces nos cuesta también integrar eso. Como me cuesta integrar que yo he sido mismo el freno de mí mismo. Entonces es más fácil culpar al otro. Eh, es difícil integrar que queriendo a un hijo lo estoy haciendo sentir rechazado. Es difícil integrar que queriendo a mi mujer la trato mal. Es difícil integrar. ¿Y cuál es una clave para esta integración? Es la integración de trigo y cizaña. Y si ustedes se fijaran más en la foto, mucha gente no puede distinguir una espiga de trigo de una espiga de cizaña. Eh, el aceptar la disonancia y su incomodidad, porque la disonancia es incómoda. Es como dos sonidos, dos cosas que suenan mal de repente, dos sonidos diferentes. El primer paso es una mayor integración y coherencia interior. Sí, lo quiero y puedo estarlo hiriendo con mi actitud y gesto. O sea, estas dos cosas que no calzan, como dicen los doctores, no calza el pulso con la orina, bueno, las hago calzar porque coexisten, crecen junto al trigo y la cizaña. Lo quiero, pero mi continua crítica lo hace sentir rechazado. Hice muchas cosas, pero quizás hay muchas más que puedo hacer. Hay cosas que pensé que podía hacer, pero no las hice porque implicaban un sacrificio. Integrar en nosotros la incómoda imperfección. La autojustificación nos impide hacernos varias preguntas. ¿Puedo estar equivocado? ¿Puedo haber cometido un error? ¿Puedo haberlo herido? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo aprender algo de su modo de hacer las cosas? Hay mucha herida que se produce en la convivencia
porque yo creo que yo sé mejor cómo hacer algo, entonces voy corrigiendo, me voy metiendo, no dejo hacer algo, lo quiero hacer todo yo, ocupo mucho espacio. ¿Por qué? Porque creo que tengo la razón. Entonces, estas preguntas nos ayudan a no estar en esta permanente autojustificación. Otro aspecto de la integración de trigo y cizaña, ya no en nosotros, sino en el otro, vamos a mirarlo hacia el otro lado, eh, es que podemos, frente a una persona que nos ha herido, no integrar lo bueno que en ella puede haber. Y muchas veces cuando una persona que queremos y que esperamos que nos quiera, nos hiere, yo puedo empezar a anotar eso en el libro de rencores, como dice una nuera mía, anotarlo en el libro de rencores, y puedo empezar a, en el fondo, de algún modo, falsear la memoria. ¿En qué sentido? Que empiezo a hacer esta herida, como no la puedo integrar como con lo bueno que esa persona también me hace, empiezo solo a ver lo que esta persona me ha herido. Eh, lo mismo frente a un grupo humano que creo que actúan injustamente, puedo meterlos a todos en un mismo saco. Entonces, se habla así de movimientos religiosos, de los blancos, de los negros, de los pobres, de los ricos. Y aquí hay una historia preciosa de una mujer que escribió un libro que se llamaba Mi primera amiga blanca y que había crecido como una persona de, eh, afroamericana en Estados Unidos y había crecido en el odio a los blancos. Los blancos eran todos injustos, todos perseguidores, todos esclavistas, una persona en el tiempo moderno. Y entonces de repente descubrió que estaba llena, llena, llena de ese dolor, de ese resentimiento, y que eso la hacía ciega a una compañera de curso que era lo más amorosa que hay con ella y que le hacía muchos gestos de amistad, de acercamiento, y ella los había rechazado todos. ¿Por qué? Porque todos los blancos son así. Y entonces escribió ese libro, Mi primera amiga blanca. Y también puedo hacer el proceso contrario, que es no integrar la cizaña en la relación con la persona que quiero y por lo tanto pasar por sus defectos o las heridas que causa en otros o en mí. Entonces, muchas veces pasa esto en los procesos de separación y le pasa mucho a los hijos, que les cuesta mucho integrar que las dos personas de las cuales él proviene, como me dijo un paciente mío, me dijo, Ita, estaba solo partido en dos. Porque cuando un hijo, los padres se separan, como al ser hijo de los dos, se produce una ruptura interior. Eso es así, lo he oído en esta consulta demasiadas veces. Y entonces, que uno hable mal del otro, ¿cómo integras eso? Entonces, ¿qué hace el hijo? A veces se abandera con uno de los padres en contra del otro. U otras veces, en el fondo, se aleja y dice, no, ninguno de los dos me hable mal del otro. Pero muchas veces se resiste a integrar la cizaña de uno o de los dos padres. Y entonces no los puede ver. Y también en esa falta de integración se produce cuando un hijo, por ejemplo, ha idealizado a su padre. Puede tener un padre eh, exigente, crítico, categórico, y qué sé yo, y eso le puede haber herido, pero no, pero el padre puede haber sido recto, buena persona, y no logra integrarlo. Y por lo tanto queda solo con la imagen ideal. Y como no ha llorado la cizaña, el dolor causado en él, muchas veces repite las mismas actitudes. Entonces, esto es bien importante, la integración, y es un signo de madurez afectiva. Y la clave, perdón, me faltó aquí algo, no sé dónde se me perdió, que la clave para esto es la humildad. La clave para la integración, la clave para la integración es la humildad, porque la humildad es la verdad de lo que somos. ¿Qué somos? Imperfectos, frágiles, vulnerables, eh,
capaces de actos buenos, capaces también de herir al otro, capaces de crueldad. Somos muy imperfectos. Entonces, como decía San Pablo, en esa frase que dice, eh, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Eso es un compendio de lo que somos, todos nosotros. Pero eso, ese hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero, eh, es un alto grado de verdad sobre nosotros mismos al cual debiésemos aspirar todos nosotros. Porque si no aspiramos a esa integración, a esa verdad humilde de que somos muy imperfectos, terminamos en esto otro, en la justificación, en el culpar al otro, en querer siempre tener siempre la razón, todos signos, como decía, de falta de madurez afectiva. Y entonces, ¿a qué nos debiese mover sanamente la culpa? A pedir perdón. Entonces, no me justifico y me debiese mover a pedir perdón. ¿Y por qué? Porque vamos a ver cómo la falta de perdón mantiene atado. Eh, y el perdón, el pedir perdón o el perdonar desata, y en el fondo atar, está sacado del diccionario, es dejar sin libertad de movimiento, libertad de acción. ¿Y por qué? Porque dejar que la vida siga en mí o en el otro siga su curso. Y el perdón, al ser una forma de desatar, nos mueve a la libertad responsable. La libertad responsable de seres, como vimos, imperfectos. ¿A qué mueve pedir perdón? Al arrepentimiento, que le dice al otro que me importa, que él me importa, que ella me importa, que me duele causarle daño o faltarle al amor. Mueve a la reparación, que es una forma de justicia. Mueve a la humildad, como lo decíamos, a esa profunda verdad de que somos imperfectos, frágiles, vulnerables, capaces de herir. Mueve al cambio. ¿Cuál es el cambio? Que puedo ser mejor en el amor, puedo ser más delicado, puedo ser más respetuoso. Siempre podemos ser mejores y más podemos cambiar. Y perdonar, ¿a qué mueve? Nos libera, ya lo vamos a ver por qué, a la tentación de la venganza. Activa la resiliencia al negarnos al victimismo, y esto Boris Cyrulnik lo profundiza mucho en sus libros. Purifica la memoria, también vamos a hablar de esto. Me permite mirar a quien me ha herido en su dignidad personal, o sea, decir, es más que sus actos. Y en casos ya muy extremos, es poderle decir al otro, no eres un monstruo, no eres un monstruo. ¿Cómo pedir perdón sanamente? Gary Chapman, que es un terapeuta cristiano de matrimonio, tiene este libro que se dice, cuando decir lo siento no es suficiente. Dice él que los seres humanos pedimos perdón en forma insuficiente, que no tenemos un lenguaje profundo para pedir perdón. Él tiene otro libro precioso que se llama Los 5 lenguajes del amor. Y su recomendación es que un buen pedido de perdón debiese incluir estos 5 aspectos: arrepentimiento, asumir responsabilidad, ofrecer o realizar una restitución o una reparación, cambiar, convertirse en alguien diferente en ese aspecto que hiere y pedirle al otro su perdón. Vamos a profundizar un poquito en algunas de estas. Primero, arrepentimiento. El arrepentimiento se centra en lo que hicimos, en lo que no hicimos y en cómo eso afectó a la otra persona. Lamentamos el dolor causado, la desilusión, la molestia y la traición a la confianza. La persona herida necesita saber que comprendemos su dolor, que no lo minimizamos, que no lo justificamos, que no le echamos la culpa. También podemos expresar físicamente nuestra contrición, o sea, mirar a los ojos, acercarnos, importante. Y el arrepentimiento debe ser específico, no, oye, perdona, no, me arrepiento de, siento haber hecho esto, hay que ser muy específico. Jamás seguido de un pero, porque ahí entramos en la justificación. Y tampoco esperar que eso haga que el otro se disculpe a su vez, porque eso sería manipulación. O sea, yo no te pido, los dos peleamos,
No te pido perdón para que tú me pidas perdón. Yo me centro en pedir perdón porque yo me he equivocado, yo te he herido y eso no está bien. Y yo te quiero. Entonces, importante. Primer aspecto, arrepentimiento. Segundo aspecto, asumir la responsabilidad. Esto que hice está mal porque te hirió. Esa aceptación limpia de la responsabilidad por mi acto me hace más libre, porque me hago responsable. Es súper importante esto. De todo lo que yo me hago responsable, también soy más libre para cambiar. Y de todo lo que me justifico y de todo lo que culpa a otro, me hago mucho menos libre para cambiar. Por ejemplo, tú me hiciste enojar, estaba estresado, estoy bajo mucha presión. Si tú no me hubieses dicho eso, yo no hubiera reaccionado así. Oye, total, ¿qué importa si tú me dijiste que no lo necesitaba? Por eso me quedé con eso. Eh, Dice esta frase, la tomé de un libro, dice, pocas cosas son más poderosas que tener el sentido común, la sabiduría y la fuerza de admitir que hemos cometido un error, que lo que hicimos está mal. Esto que hice está mal, sin justificativos. ¿Y para qué decir sin culpar al otro? Me sentí herido por lo que me dijiste, pero jamás debía haber respondido a esto hiriéndote a mi vez. Aprender a decirme que es uno de los pasos más importantes para convertirse en un adulto maduro y responsable. Y yo les quiero decir que esto, estamos en un déficit tremendo de esto en el mundo. O sea, es una sequía. Así como nos ha llovido harto, de esto estamos en completa sequía. Ofrecer restitución o reparación. Ofrecerla, más que ofrecerla, es darla. Pero hay veces que uno puede ofrecerla porque no le puede decir al otro, ¿qué puedo hacer para mostrarte que realmente estoy arrepentido, para mostrarte que realmente estoy mal? Y hay veces que el otro me va a pedir con justa razón el cuarto paso, de mira, yo acepto lo que me esto, te doy gracias por haberme pedido perdón, pero me gustaría que cambiaras, porque de esto me has pedido perdón muchas veces. Sí. Por eso es que a veces la mejor reparación, la mejor restitución que podemos hacer no es un ramo de flores, no es una caja de chocolate, no es una comida rica, que todo eso está bien, no lo estoy esto, pero es cambiar en aquello que hiere. Porque a veces si no, vamos pidiendo perdón, pero no cambiamos. Eso es un aspecto fundamental del pedir perdón. Realizar el cambio en aquella conducta mía repetitiva que causa dolor al otro. En terapia matrimonial, la gente a veces llega con mucho resentimiento, porque le han dicho al otro muchas veces, esto me hiere, o se han dicho mutuamente, esto me hiere. Y el problema es que se han justificado, se han culpado y además no han cambiado, ni han reparado. Entonces es un temazo. Y, y perdón, me faltó un quinto aspecto, que es en el fondo preguntarle al otro. eh, Preguntarle al otro si, si acepta mi perdón, mi pedido de perdón, si me perdona. Preguntarle al otro, ¿me perdonas? Porque hay veces que no lo preguntamos. Lo damos como en el fondo no le devolvemos la libertad al otro para a lo mejor decirme, mira, déjame pensarlo, no estoy preparado para perdonar. Cuando yo pido perdón, tengo que aceptar que el otro puede decirme, no estoy preparado para perdonarte. No te puedo perdonar todavía, o no sé si algún día te voy a poder perdonar. Importante, o sea, un pedido de perdón honesto tiene que aceptar que el otro puede no querer perdonar. Y ahora vamos a pasar al otro lado, al perdonar. Y vamos a ir a entender que perdonar, este don total que le ofrezco al otro, implica varias renuncias y transformaciones. Y la primera renuncia que vamos ¿cómo se llama? Es la renuncia al victimismo. No, no estoy con esto, no estoy minimizando ningún dolor. Estoy hablando del victimismo, que es el desorden del ser víctima. Y tiene esta foto aquí, esa es Mrs. N. Y Mrs. Henshaw es un personaje de un gran libro que se llama eh, Grandes Expectativas, de Charles Dickens, donde Mrs. Henshaw ha quedado plantada en el altar. El novio la ha dejado plantada en el altar y entonces ella envejece
vestida de novia, como ustedes la ven, con el banquete de matrimonio puesto ahí, con todo, como que su vida hubiese quedado congelada el día que él la plantó en el altar. Y, el victimismo es una tentación. Y es la tentación a quedarnos como así, como novias plantadas en un altar, a quedarnos paralizados en ese gran dolor y que la vida no pueda seguir adelante. Y muchas veces el victimismo evoluciona a la generalización, que es un poco lo que contábamos en el caso de mi primera amiga Blanca. Los hombres. O sea, ¿cuántas mujeres en una situación de haber sido dañadas por un hombre, su marido, su padre, generalizan a los hombres y crían a sus hijas en ese dolor de desconfianza del hombre? Eso es una cosa que es propia del victimismo. Eh, el victimismo es situarme como que lo más importante de mi vida es el dolor que me han causado. Es quedarme paralizado ahí, es quedarme, como lo digo, para siempre eh, como en este dolor paralizante. Entonces, lo primero, resistir la tentación del victimismo. Y Boris Cyrulnik, que no sé si ustedes saben, el mayor experto de resiliencia en el mundo, él es un niño que sobrevivió a la persecución nazi, y él dice que la renuncia al victimismo es uno de los factores más importantes para activar la resiliencia. Porque la resiliencia es la capacidad de salirse fortalecido de una gran tragedia, de un gran dolor, de un gran trauma. Para eso tú tienes que renunciar como les digo, al victimismo. Otra cosa del perdón importante, que es un proceso interior que puede tomar mucho tiempo. Podemos perdonar una y la herida volver a abrirse. Por eso también se nos invita a 70 veces 7, porque no sabemos cuánto va a tomarnos perdonar. Y cuánto nos va a tomar dejar ir lo herido, el daño, el dolor. Cuánto le va a tomar al Señor sanar en nosotros lo dolido. Y perdonar no es un todo o nada, vamos perdonando, dejando ir, desatando. Y le comentaba hoy día a la MAE que a los 26 años trabajaba yo en Renca y me tocó de paciente una chiquilla, 13 14 años, que había ido a buscar a su amiga, compañera de curso, y al llegar a la casa de su amiga, el padre de la amiga, el padrastro creo que era, la hace entrar y la viola. Y yo me tocó ella recibirla, habiendo tenido esta gran tragedia en su vida. Y estaba con su mamá y, y en el fondo ella eh, tomó una decisión muy profunda de ir desatando poco a poco eh, esta herida. Y yo había leído antes de trabajar con ella una historia donde una mujer que también había sido violada, en el punto primero de su recuperación de esta herida, fue decirse a sí mismo: este hombre tomó 5 minutos de mi vida, no le voy a entregar el resto. Bueno, yo le conté esta historia a ella y bueno, y se activaron un montón de otros procesos de sanación, porque el padre de esta niñita era un hombre muy distante. Eh, y gracias, no gracias, pero en ocasión de este gran dolor, el padre tuvo un movimiento hacia sus hijos. En el fondo, este dolor, en vez de moverlo a la venganza, que fue su primer impulso, fue capaz de aceptar convertirlo en un movimiento de amor hacia sus hijos, de cercanía. Eh, pero toma tiempo. Eh, Otro renuncia que implica el perdón es la relación entre resentimiento y atribución de intención, que es importante la presunción de inocencia. No de inocencia con respecto al dolor que nos han causado, porque eso es objetivo. Inocencia con respecto a la intención de dañarnos. Muchas veces cuando alguien que queremos nos causa un dolor,
le solemos atribuirle que, que lo hizo intencionalmente. Eh, y el mayor resentimiento proviene de atribuir una intención al otro, la intención de herirlo. Eh, ¿Cómo alguien que te quiere va a tener la intención de herir? Muchas veces herimos al otro, lo que hablábamos delante, sin intención. Entonces tenemos que buscar esta presunción de inocencia, poder comprender por qué llegó a esto, comprender que la persona hizo algo impersonal, no personal. Y tenemos que poder perdonar que esa persona a la cual quiero, de la cual yo esperaba algo personal, a esa cita no acudió. No acudió al consuelo que yo esperaba de ella, no acudió. Y eso, ¿por qué necesitamos perdonarlo? Porque si no, la vida no sigue. Porque si no, abro el libro de rencores y lo puedo empezar a escribir el resto de mi vida. El tema es que muchas veces no hemos sido vistos. O sea, el tema es que esa persona en esa situación, ¿por qué le faltó al amor? Porque no me vio. No me vio. Yo esto lo he oído muchas veces. Si yo hubiera pensado en mi mujer, en mi marido, realmente en mis hijos, no lo hubiera hecho. Si los hubiera visto ahorita. Lo que me arrepiento es de no haberlos visto en esa situación. Una decisión profunda de renunciar a la venganza y al resentimiento. El perdón es un acto de la voluntad por el cual renuncio a la venganza, a querer herirlo. Renuncio a querer que el otro lo pase mal como yo lo he pasado. Renuncio a lograrme de sus desventuras. Renuncio a estar en la misma vereda del herir. Renuncio a la obsesión de recordar el agravio. Renuncio a justificarme por el agravio, porque hay veces que el agravio, el victimismo, pasa a ser el gran justificativo para no desarrollarme, el gran justificativo para seguir amargado. Eh, es bien impresionante eso. Eh, Cuando una de las cosas que me gustaría convidarlos a que hagan después de esta charla en los días venideros es que puedan ver los testimonios de Juan Manuel Cotelo, que hace una película que se llama El Mayor Regalo, que es justamente sobre el perdón, pero hay una serie de cortos que están en YouTube donde cuenta una historia de perdón bien impresionante. Y una de ellas es de una mujer con su hija que la ETA puso una bomba, la madre era guardia civil, iba a dejar a su hija al colegio, la niña tenía 12 años, estalla la bomba eh, y se quedan eh, sin piernas, sin un brazo, etcétera. Y entonces, estando en la camilla, los dos en el hospital, la madre en el fondo la convida a la hija a vivir. Y ellas después celebran eh, su cumpleaños. Celebran su cumpleaños el mismo día, el día de la bomba, porque ese día se nos dio otra oportunidad de vivir. Y el más agraviado y el más amargado resulta ser el padre, que es el que no ha perdido una pierna ni un brazo, y entonces empieza él con esta falta de perdón a amargarle la vida a su mujer y a su hija. Y entonces ellas le piden, renuncia, nosotros ya renunciamos, renuncia a la venganza, renuncia al resentimiento, renuncia. Es una historia impresionante. Importante también, purificar la memoria. Este es un concepto de Juan Pablo II. Cuando hemos sido heridos en una relación, existe una tendencia natural a ser coherente ese acto con otros, lo que hablamos de la consonancia en vez de la disonancia cognitiva. Esto puede llevarnos a descartar todo lo bueno que pueda existir en una relación. Purificar la memoria es rescatar nuevamente lo bueno que hemos recibido del otro, los buenos momentos vividos juntos. Y hay veces que justamente no lo sé. Y esto es otro aspecto importante del perdón, purificar la memoria. Abrirse a que el otro es más que su horror, que su culpa, que su enfermedad, que su adicción, que su pecado. Y ahí está el testimonio de Tim Llenar. Los que no han leído el libro Más fuerte que el odio, se los recomiendo, un libro precioso. Entonces, él ha sido maltratado por su padre, tanto que le quiebra no sé cuántos huesos, y él crece pensando que va a convertirse en boxeador para ir a buscar a su padre y matarlo a golpe. Bueno, y él tiene toda una conversión y en algún minuto llega
a pedirle, ay, perdón, a decirle, toca la puerta, se encuentra con su papá, no se han visto en 20 años, 23 años, y le dice, papá, yo te perdono. Y dice que el padre se recoge en un gesto de dolor, porque en el fondo, y él es tan delicado que dice que en el fondo el padre, al ir a decirle te perdono, le viene a recordar el monstruo que había sido. Eh, y en ese, pero es muy importante en ese sentido. Él, él después dice que sabía que su papá, supo que su papá había sido, él se había casado después de nuevo y había sido un buen padre para sus otros hijos. Había sido un padre amoroso. Entonces, eso implica purificación de la memoria y ir más allá de eso, abrirse al cambio, a que mi papá puede haber sido conmigo una muy mala persona, pero no quedó para siempre. Creer que las personas no cambian, no puede ser redimida, es hacer más difícil el perdón. O sea, tiene que existir una claridad con respecto a abrirnos a la posibilidad de redención. Y quiero aquí mostrarles una pequeña escena de leerles algo y una pequeña escena en una película. Vamos a ver si nos resulta. La película se llama The Starling, que es el matrimonio que han perdido a su guaguita, de muerte súbita. Eh, Voy a ver si puedo ponérsela. Eh, Me van a perdonar un segundo que, que llegue a Netflix. Eh, Lamentablemente no lo estoy encontrando. Mm, mm. Yo creo que lo puedo encontrar. La película es The Forgiven. No, no es de Forgiven. Pero no importa, se lo voy a contar. Lamentablemente no encuentro la escena. Está este matrimonio, se les ha muerto su niñita y ella en el fondo va donde un psicólogo que hoy día no es psicólogo, es veterinario, porque dice que a los animales los puede curar, pero a las personas no. Y entonces están ahí conversando y entonces él le dice que cuando la vida ocurre algo trágico, incomprensible, los seres humanos nos cuesta mucho y tratamos de buscar un responsable. Y dice, los sentimientos, las emociones buscan un curso, el dolor busca salir y buscamos un responsable y entonces a veces no, lo que hacemos es culparnos a nosotros mismos y en esta culpa buscar atacarnos a nosotros mismos, porque esto es lo que ha hecho el padre, se ha atacado a sí mismo, se ha atacado, ha querido morirse. Y entonces, ¿por qué? Porque él no quiere seguir viviendo con este dolor. Eh, y ha querido morirse y ha hecho un intento de suicidio y ha vivido y entonces este psicólogo le dice que en el fondo eso es lo que hacemos muchas veces ante una, algo incomprensiblemente trágico. Y por eso es que en la vida es sanador perdonar una gran tragedia, porque aquí en esta película muestran dos caminos, qué hace ella y qué hace él. Son dos caminos y cómo hacer algo distinto frente al dolor común. Los dos han perdido a su guagüita. En algún minuto los empieza a distanciar y cómo ocurre el reencuentro. Realmente vale la pena. Se llama The Starling, la película, el estornino, a propósito de un pájaro. Entonces ahí tenemos que entender que muchas veces necesitamos perdonar a la vida algo que es incomprensible, una gran tragedia. Pero también hay otro aspecto de lo imperdonable que tiene que ver con la película de Forgiven. La película de Forgiven es un caso real de posterior al apartheid. Se produce una comisión de verdad y reconciliación. Está el obispo Desmond Tutu. eh, y están en el fondo, hay un juicio y un militar que en conjunto con otros militares han asesinado y quemado
una pareja de jóvenes. Eh, y entonces está la madre oyendo el relato de cómo su hija fue asesinada. Y entonces en algún minuto el militar dice lo siguiente: merezco ser castigado, he perdido el derecho a vivir. No puedo pedirle, y le está dirigiendo a la madre, le dice, no puedo pedirle que me perdone, no puedo perdonarme a mí mismo, solo puedo decir, estoy tan arrepentido por lo que hice. Y entonces la madre eh, le contesta lo siguiente, dice, cuando oí cómo mi hija había sido asesinada, mi corazón ardió de ganas de matarlo. La madre tierra, dice, clamó por venganza. Sí, le dice, quería matarlo como la mataron a ella. Ve lo que ha hecho. Pero no quiero que la muerte de mi hija esté rodeada de rencor, de venganza, de muerte, porque ella era bella, tan bonita, para que la fealdad esté en su recuerdo. Entonces le dice, Mr. Coetzee, míreme, le dice, mi hija nos mira ahora desde arriba y ella me pide que le ofrezca una oportunidad de empezar de nuevo para que usted se convierta en un gran hombre. Y me dice a mí que viva de nuevo. Y por su bien, yo le ofrezco esto. Y la madre entonces le tiende al asesino de su hija la mano. Y él toma la mano y se inclina ante ella y llora en las manos de esta mujer que es la madre de la persona que asesinó, de la hija asesinada. Y ella termina poniéndole una mano sobre la cabeza. Eso es, en el fondo, lo heroico de cómo las personas podemos llegar a perdonar lo imperdonable a la vida, lo imperdonable a otros. Me gusta mucho entender que esta frase de Cristo es mucho más profunda. Dice, en verdad os digo que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. No es una entrega de poder, al que uno podría pensar una entrega de poder como a los sacerdotes. No, es, es, es lo que sucede en la realidad. Lo que atamos, interrumpimos la libertad de la vida para seguir, interrumpimos el cielo. Y lo que desatamos, hay una nueva apertura a la vida. Entonces, lo que atemos, interrumpimos la vida. Lo que desatamos, la vida vuelve eh, a surgir. Pero el perdón es un don extraordinario. Desde el punto de vista psicológico, perdonar hace bien. Pero para perdonar lo imperdonable, para esto último que vimos, para perdonar lo comprensible, perdonable, qué sé yo, a lo mejor podría bastar con la fuerza humana. Pero mi experiencia es que para perdonar lo imperdonable, eh, la gracia de Dios lo hace más, eh, lo hace posible. Y con esto no quiero decir que las personas que no creen no puedan perdonar. Hay gente heroica que perdona solo con respeto, por respeto a que la vida continúe. Solo por respeto a la que la vida continúe para no quedar paralizados en la vida. Eh, pero es un don extraordinario. Muchas veces necesitamos fuerzas que no son nuestras. Eh, Muchas gracias por haber estado hoy día juntos.